Pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio que organiza el Centro de Desarrollo Espiritual, CEDES, perteneciente a la Universidad Internacional del Talento, CESUMA. Este espacio que pretende ser un espacio que de alguna forma vive y dinamice la dimensión apostólica de la fe en aquellos creyentes inquietos y cristianos inquietos que queramos ser mejores apóstoles. Y hoy tenemos desde Salamanca el orgullo, el placer de verdad de entrevistar a Alfonso y Belén. Belén y Alfonso, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por vuestra disponibilidad, vuestra generosidad en venir a esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Y bueno, por reencontrarnos. Reencontrarnos después de mucho tiempo, Alfonso. La verdad que sí. Es un auténtico lujazo para un servidor poder tener este momento de compartir con vosotros. Sois un matrimonio comprometido, cristiano, un matrimonio referente para muchos. Para mí lo sois. Un matrimonio con 3 peques, con 3 niños, ya con 20 y tantos años, me decíais, ¿no? Gloria, Ignacio, Nano y María. Belén, eres de Burgos, una ciudad del norte de España, eres bióloga, pero trabajas en Cáritas Salamanca. Sí. Empezaste en el programa de inmigrantes y ahora llevas el departamento de sensibilización y formas parte del área de desarrollo institucional de lo que es Cáritas. Y Alfonso, eres psicólogo, catedrático en psicología, profesor, y ambos pertenecéis de forma muy activa y ocupáis cargos de mucha responsabilidad en lo que son las comunidades de vida cristianas, llamadas CVX. Participáis activamente también de una forma muy importante en la parroquia del Milagro de San José, de Salamanca. Decíamos que este espacio quiere ser un espacio de encuentro y un espacio de sensibilización para dinamizar esa dimensión apostólica de la fe en aquellas personas que lo quieren hacer. Y para ello os invito en esta entrevista a trabajar lo que hemos llamado las 3 lógicas de la conciencia apostólica, las 3 lógicas de ser apóstol. La primera de ellas la denominamos o la llamamos la lógica del don, la fe como don, como regalo. En un momento dado seguro que recibisteis esa fe de vuestros padres, de personas referentes que han sido en vuestra vida de la fe. Esa fe luego fue personalizándose, no se madura, fue comunicándose en comunidad. La pregunta que me gustaría haceros, son 2 preguntas en concreto, sería por una parte quiénes os transmitieron esa fe y cómo lo hicieron, qué referencias tenéis de esa transmisión de la fe, y en segundo lugar, muy importante, que pudierais compartirnos momentos fundantes de fe, donde la fe realmente pasa de la cabeza quizás al corazón y se hace una fe realmente madura. Como queráis comenzar, Belén, Alfonso, encantados de escuchar. Tú mandas siempre. Bueno, pues a ver, los principios, a mí me cuesta ahora pensar, bueno, pues sí, que los principios familiares y las referencias pues más próximas en la infancia, ¿no? Pero es verdad que cuando me paro a pensar en quizá hitos importantes o momentos fundantes, como decías en tu pregunta, pues a mí me cuesta situar o destacar algunos momentos. Claro que los hay, ¿no? Pero es verdad que yo pienso que en mi caso, por lo menos, creo que es más un continuo, es un continuo, si echo la vista atrás, muy atrás. Y aunque es un continuo, destaco como, no son momentos, pero como dos flashes que se han mantenido en el tiempo, pero que para mí son pues, referentes importantes, ¿no? Uno de ellos es el contacto con, pues yo creo que, bueno, pues a través del colegio, yo estudié con las Hijas de la Caridad, a través de la espiritualidad muy volcada en el servicio, en el contacto con el dolor del mundo, ¿no? Que luego eso se ha ido prolongando como una vocación especial y que se ha ido transformando en distintos momentos en la vida, pero yo creo que ese es un hito importante, no situado en el tiempo, en un momento puntual, sino algo permanente que a mí me ha marcado y que ha hecho que mi fe se mantenga en el tiempo, ¿no? El contacto con el dolor del mundo y el poder leer ese dolor desde ese intentar mirarlo con los ojos de Jesús, ¿no? Ese sería uno. Y luego el otro, pues
todo lo que tiene que ver con el encuentro personal con Jesús, la relación personal que se ha ido desarrollando y haciendo pues un poco más específica, cómo yo me relaciono personalmente con Jesús, pues se ha ido concretando también a lo largo de mi historia, ¿no? Que puedo pensar en pues, los primeros momentos de las Pascuas juveniles, de eso que hemos vivido todos, ¿no? Momentos quizás así más, pues más de la adolescencia, la juventud, pero que eso se ha mantenido en el tiempo haciendo mi propia manera de relacionarme con Jesús, ¿no? Haciéndolo muy, muy personal. Que bueno, pues tiene que ver también con el descubrimiento de la espiritualidad ignaciana, el descubrimiento de que todo parte del agradecimiento, que pues no sé, el que me siento llamada a ser colaboradora en la misión del Señor, no sé, pues ese contacto con la espiritualidad ignaciana a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Que te facilitan ese contacto tan personal y tan íntimo con Dios, ¿no? Que es muy difícil explicar aquí en una entrevista, pero que ha hecho que esa manera de relacionarme con Dios pues sea muy, muy personal, es verdad que tiene muchos ramalazos de la espiritualidad ignaciana, de lo que decía, de lo vicenciano también, ¿no? Pero que tiene su, no sé, mi manera particular de relacionarme con Jesús. Esas dos, como esos dos flashes. Muchas gracias, Belén. Muy bien. Bueno, a mí me pasa un poco como a Belén. Es decir, por una parte, uno tendría que dar muchas gracias a Dios por la cantidad de momentos fundantes que ha tenido, ¿no? Y es como si en un concurso uno tuviera que elegir, ¿no? Había un concurso en España, el 1, 2, 3, sí, muy famoso, ¿no? Entonces había 3 premios y había que elegir uno, o 3 posibilidades y había que elegir una, y o descartar una y quedarse con 2, algo así. Bueno, entonces si uno tuviera que elegir lo tendría difícil, de verdad, ¿no? Ahora, yo veo también un proceso, intentando simplificar y sintetizar, y luego voy a decir 2 cositas muy concretas, como 4 grandes momentos, si uno echa la vista atrás, ¿no? Y gracias a Dios tuve que echarla hacia atrás hace poco, precisamente por una dinámica de interiorización de la fe y de la vida de mano de los ejercicios de San Ignacio. Bueno, como toda la etapa primera de ir conformando a ese chico que era Alfonso, ¿no? Y efectivamente ahí estuvo el colegio, yo estuve con los maristas, que me transmitieron mucha curiosidad por el saber, por el conocer, por la importancia de la participación ciudadana. Bueno, muy bien, ¿no? Y cuando accedo a la universidad, pues ahí empiezo a conocer a las hijas de la caridad, a los padres paules, la figura de Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, la importancia de los pobres, de una manera al principio pues muy de mis 17, 18 años, ¿no? Y empiezan a suceder un montón de cosas que van como reorientando a esta persona hacia el encuentro personal con Jesús. Sin saber muy bien por qué, convergen cosas, y de repente este individuo y yo empezamos a ser buenos amigos. Y empiezo a contarle mis cosas, y empiezo a conocer quién es, y empiezo a querer ser un poco más parecido. Ahí están las Pascuas en las que comenta Belén. Ahí hay experiencias preciosas en nuestra parroquia de Burgos, el campamento, la pandilla de amigos que se reunía los viernes, toda aquella película, ¿no? Belén y yo nos guiñamos el ojo por entonces. En ese entorno, ¿no? Donde el desarrollo como persona, como pandilla de amigos, la cuadrilla, como pareja de novios que empezamos a ser, todo eso estaba muy teñido de la fe, de lo que eso implicaba, de cierto compromiso social, de cierta formación. De manera que a mí me resultaría muy difícil separar a partir de ahí, ¿no? Lo que es mi vida de fe, de mi vida como persona, ¿no? Y luego sí hay un tercer momento de convergencia hacia lo que uno vive y entiende como su propia vocación, y que sucedió de forma muy parecida, ¿no? Es decir, yo me empecé a dedicar a la universidad, que es mi vocación profesional, muy poquito antes de empezar a casarme, es decir, de configurar mi unión ya definitiva con Belén, donde uno ya no sabe y uno no sabe dónde empieza uno y empieza la otra. Y en ese momento, de la mano de unos ejercicios espirituales de San Ignacio,
pues yo quiero continuar viviendo la vida ordinaria, pues como había aprendido, intuido en aquella experiencia, y ahí viene la Comunidad de Vida Cristiana, la CDX, y las tres cosas se dan la mano. Y un cuarto momento, y es cómo se pasa todo eso también por el crisol de la cruz, ¿no? El momento del dolor, de la pérdida de mi suegra, de la pérdida de mi padre, de la pérdida de mi hermana, de situaciones difíciles que ha habido en la salud de mis hijos, del dolor causado por otros intencionadamente. Bueno, todo eso yo creo que ha sido lo que ha terminado de ahormar. Y si tuviera que quedarme con... si tuviera que elegir, porque en un concurso hay que elegir, no, entonces Francis se pone muy especial. Tiene que haber momentos fundantes, Belén. Pues mira, yo diría dos clarísimos. Uno, tremendamente biológico. El día que nació nuestra hija mayor, que ha sido con diferencia el mejor día de mi vida, tan feliz que yo, bueno, cuando voy a casa, dejé a Belén en el hospital, yo fui a dormir a casa de mis padres. Y iba saludando a la gente por la calle. Yo no les conocía de nada, no les había visto nunca, y les iba saludando. Me imagino que hizo bastante el ridículo. Bueno, pues en el momento en el que cae uno en la cuenta de que converge todo, ¿verdad? Mi fe, mis proyectos, mis sueños, la razón por la que uno está aquí, porque uno forma parte de la especie humana. Unificado. Todo eso se unifica ese día. Bueno, repetido cuando nace Nano y repetido cuando nace María, pero siempre tiene que haber una primera, claro. Y otra experiencia fundante fueron los ejercicios de San Ignacio. En lo que dice Belén, de lo que supone de un encuentro íntimo y personal, que a veces universal y es abierto a todo universo, humano y no humano, pero que tiene esa cara personal. Sí. Muchas gracias, Alfonso. En estas entrevistas que estamos realizando a diferentes personas, pues en varios países del mundo, nos decía una persona que no se entendía o que ya no se comprendía sin comunidad, que la fe no la entendía sin la dimensión comunitaria de la fe. Quería preguntaros, ¿cuán importante para vosotros es esa dimensión comunitaria de la fe que vivís? Mucho. Pues entera, claro. Entera e interna. Nosotros no vivimos juntos la comunidad. La comunidad de vida cristiana es una única comunidad en todo el mundo, concretada para organizarnos un poco por países, ¿no? Aunque hay algunos países que tienen más de una comunidad, por comunidades nacionales que llamamos. Y luego eso se concreta en una comunidad local, que en este caso sería en Salamanca, en esta ciudad de España donde vivimos. Y por hacerlo más operativo, cuando la comunidad es un poco grande como la nuestra, que somos 20 y tantos, pues en grupos de vida, ¿no? Pero bueno, yo estoy en este grupo y mañana podría estar en otro, eso es bastante secundario. No vivimos juntos, pasamos tiempo juntos, soñamos juntos, hacemos actividades juntos, nos confrontamos juntos, nos complicamos la vida del uno en el otro y en la otra viceversa, pero sobre todo es una comunidad interna, es decir, yo no se me ocurriría tomar decisiones que yo considere mínimamente importantes sin contar con el confronto, como lo que vamos a llamar, de la comunidad. Yo estaría de acuerdo con esa persona que en la entrevista dijo esto. Es verdad que la dimensión comunitaria es fundamental. Por una parte, porque yo considero que sostiene mi fe en muchos momentos, que me ayuda también a orientar, pues lo que decía Alfonso ahora, ¿no? Esto de confrontar, de compartir la revisión de vida y el poder discernir juntos, pues eso es lo que te ayuda a realmente mantenerte en la escucha de lo que Dios quiere de ti y también ayudar a otros, ¿no? a orientarse por ahí. Y luego la dimensión apostólica de la comunidad, que a mí me parece fundamental. Es decir, nuestra comunidad no es una comunidad de oración o de reflexión o de convivencia incluso humana, ni solamente de confrontación de los proyectos personales, sino que cuando tú te adhieres a la comunidad de vida cristiana, te adhieres a un proyecto apostólico también. Y ese proyecto apostólico lo haces tuyo. De manera que bueno, pues te pones a la escucha también con otros. Y no vale que en lo personal pues decidas que te encantaría ir por este camino donde hay pues maravillosas expectativas de futuro o grandes atractivos,
o a veces no, pero te tira ir por ahí, ¿no? Sin embargo, tu comunidad está embarcada en una misión concreta que va por otro camino, pues evidentemente estás ahí, ¿no? Tienes que optar por... y además con toda tranquilidad, es decir, no es ningún sacrificio. Es sumarte a una dimensión apostólica que tiene unas líneas prioritarias de misión que marcan también tu dedicación y tus opciones, ¿no? Sí, eso es lo que yo decía, lo de internamente. Es decir, al final ya no solamente es en lo que participas con otros, claro, sino que poco a poco es en nosotros, que la comunidad también se va metiendo dentro, ¿no? No es exactamente igual que lo que a mí me pasa contigo, en el sentido de claro, que... Claro, no es lo mismo que un sacramento, que es el matrimonio, o ya, digo, pero además... del sacramento, que es importante. Pero sí, hay algo de eso. Es decir, al final, ¿quién es Belén o quién es Alfonso? Pues Belén y Alfonso en CVX. Desde la comunidad, ¿no? Dice Belén que esto sin sacrificio. Bueno, sin sacrificio, y algunas veces uno llega con muchas ganas a casa y entonces está mi mujer, que ahora está en el gobierno de la comunidad, pues reunida una y otra vez online para determinar qué hacemos con lo nuestro. No, quiero decir que también hay un componente ahí de la estética. Tú lo vendes como que esto fuera todo maravilloso. O sea, hay momentos en los que a mis hermanos de comunidad les haría un gesto que en España es muy feo, pero les quiero mucho. Y luego hay un elemento bien importante, Francis, y es que tenemos la suerte inmensa, quienes de una u otra manera vivimos en comunidad, y aquí estamos tres que lo estamos, ¿verdad? Rodeados por mucha más gente que lo está, que hay auténticos ejemplos, y lo digo con la palabra que es auténticos ejemplos de santidad. Yo quiero ser como esta. Y yo quiero ser como este. Y yo me siento profundísimamente orgulloso de muchos de mis hermanos de comunidad. Vamos, y a veces hasta se me caen las lágrimas, ¿no? Voy a decir un poco así, ¿no? Es de los míos. Orgullo. También algunas veces siento mucha vergüenza ajena. Muchas no, algunas. Bueno, también, como nos pasa con nosotros mismos, básicamente. Y este don maravilloso de la fe, por finalizar la lógica del don, este tesoro que tenemos y que nos precede, ¿por qué nos cuesta tanto comunicarlo? ¿Por qué nos cuesta tan poco comunicar que hemos visto un musical maravilloso y anunciamos que tienes que ir al musical, Alfonso, y me tengo, tienes que ver la película, y nos cuesta tanto hablar de lo que nos ha cambiado la vida y para siempre, ¿no? Pues mira, yo creo que por una parte igual esto va un poco con el modo de ser, ¿no? Creo que a nosotros nos cuesta hablar de esto porque es, en algunas ocasiones, tan importante que uno no lo habla con cualquiera. ¿No? Es decir, uno no exhibe. Eso por una parte. Hay un mandamiento de la ley de Dios que es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y con mucha frecuencia superficializamos mucho las cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, déjate historias, porque el entorno no es fácil, ¿no? Y entonces a uno le da temor, claro, que le cuelguen el San Benito de ser un tipo un poco friki, ¿no? Y porque hay que dar muchas explicaciones y a veces da mucha pereza. Y en algunas ocasiones, porque yo creo que uno se llena tanto y quisiera transmitir esto que es tan maravilloso. Ahora mismo, viniendo en el coche, veníamos oyendo una canción, ¿verdad? Y de cara, pero ¿cómo va a haber gente que no crea en Dios, hombre? Pues si es lo único que hay, ¿no? Bueno, es una bobada, ¿no? ¿Cómo encontrar las palabras acertadas? No, primero porque uno no ¿qué las lenguaje tiene. utilizar? Claro. Y segundo porque igual tú tampoco lo entiendes, ¿no? Entonces, creo que por ahí. Sí, yo añadiría otra cosa. Yo lo comparo a veces, bueno, a mí me cuesta la palabra, ¿no? O sea, el poder dar testimonio de palabra. Pero en esto y en otras muchas cosas, no solamente en la fe. Por ejemplo, yo lo comparo con, pues eso, con la relación que podemos tener nosotros. A mí no me sale espontáneamente, hay otra gente que sí, pero a mí no me sale espontáneamente contarle a todo el mundo lo maravilloso que es Alfonso, lo fantástico que es estar casada con él y fíjate qué bien, ¿no? Qué felices somos. Bueno, muy del norte, muy del norte. Bueno, pero mis hijos están ahí.
¿no? Qué bueno. Esas son nuestras. Y yo qué sé, cuando la gente, o con la gente igual con la que más, igual por la calle, no, a cualquiera, ¿no? Lo mismo que transmitir la fe. Pero cuando alguien te conoce un poco más de cerca, se mete en tu casa, pues puede percibir cómo es esa relación sin que yo se lo cuente. Ya sé que la palabra es importante, pero en mi caso, a mí que me cuesta la palabra pues para transmitir cosas que son realmente importantes para mí, pues yo espero que los hechos hablen por las palabras. Y aún así, es verdad que cuando alguien me pregunta, cuando los hechos suscitan preguntas, pues me encanta, claro, explayarme, ahí sí. Lo mismo que tú antes me has preguntado por mis hijos, pues claro, te lo he dicho en un segundo, pero me encantaría contarte pues muchas más cosas, ¿no? Pues eso mismo, es lo que siento para expresar la fe. No sé. Yo creo que hay una cosa que a veces ayuda, y es cuando ya por una cosa o por otra te identifican, ¿no? Pues sale el tema, o sale... y entonces a mí me resulta fácil ahí naturalizar y transmitir que la fe, con todo lo que implica, con todo lo hondo que implica, y tú has dicho muy bien, que te precede y que te cambia la vida, es además profundísimamente humano y profundísimamente mundano, y puede ser una persona divertida, y puede ser una persona volcada al estudio, o puede ser un grandísimo profesional, puede ser un tío que le encanta el Real Madrid, lo cual es fácil. Todo eso es perfectamente compatible, no, es perfectamente integrable, son caras de que todo eso tiene más sabor y más color y más sentido para nosotros desde la fe. Ahora, que es necesario buscar palabras o momentos donde ni parezca que te estás anunciando a ti, que a veces es lo que parece, y eso aburre mucho y pues es estupendo, ¿no? Qué bien que te va, pues genial, ¿no? Y otras veces es como arrollador en el sentido de que la otra persona, pues igual, yo qué sé, no es que no entienda, ¿no? Pero está en otra cosa. Entonces, ¿cómo poder buscar la manera y la forma concreta? Claro. Es que lo experiencial es muy difícil traspasarlo a las palabras. Y la fe, si no es experiencial, pues es... Claro. Sí, pero por ejemplo, nuestros hijos, que son hijos de su tiempo, y esto de la fe lo llevan de aquella manera, pero a veces también dicen, ¿verdad? En casa se nota y dicen, comentan. Entonces buscan la oportunidad y entonces es más fácil hablar. Y con algunos amigos también pasa, ¿no? Incluso con algunos compañeros de trabajo, ahí igual menos, ¿no? Tenemos más respeto, quizás. Y está mediado por tipo de intereses, ¿no? ¿También? Sí. Otra de las claves que entendemos importantes en estas lógicas que de alguna forma definen la conciencia del apóstol, o la conciencia apostólica, es la lógica de la alteridad. Esa lógica de ese espíritu que se conmueve ante una realidad de dolor, una realidad compleja, una realidad pues que necesita manos y brazos para poder aliviarla. Quería preguntaros, en esa comprensión de la realidad, a modo que me ayudéis a hacer una lectura creyente de lo que está pasando ahora mismo, la realidad, la microrealidad o la macrorealidad actual, bajo vuestro punto de vista, ¿dónde está el clamor de las personas que peor lo están pasando actualmente? ¿Qué es lo que os conmueve, Belén? ¿Qué te conmueve, Alfonso, de esa realidad? Pues muchas cosas. La verdad es que cuando te fuerzas a mirar, porque a veces hay que forzarse a mirar, es fácil desviar la mirada y evitar, ¿no? Mirar el dolor o la realidad que nos circunda, que a veces nos sobrepasa. O sea, no es que te conmueva, es que a veces pues, nos abochorna, nos enfada, nos hunde en la miseria también, ¿no? Porque no sé, es difícil a veces sobreponerse cuando miras la realidad en profundidad. Cuando somos capaces de mirar, pues hay muchas brechas que pues mucha gente que no tiene reconocida su dignidad, gente que sufre, pues a veces cosas que
que yo a veces que comparto alguna situación en casa, pues Alfonso dice alguna vez, eso no es posible que le pase todo a la misma persona. Pero que la realidad es que sí. Es que sí, es así. Todo llega junto. Sí. Entonces, bueno, para mí el reto es no retirar la mirada. Para mí ese es el reto. Porque hay tantos frentes que lo cómodo, lo sencillo es evadirte o mirar para otro lado, ¿no? Y para mí el reto es no retirar la mirada. Y yo añado a eso, estando completamente de acuerdo con Belén, hay una expresión del Papa Francisco de la cultura del descarte, ¿no? Y está tan metida dentro. Es decir, a mí hay dos cosas que me enervan, ¿no? Y de hecho, a veces uno tiene que controlarse un poco también. Por una parte, la injusticia. Y la injusticia que significa que yo tengo más derechos que tú, que lo mío es más importante que lo tuyo, que yo soy más persona que tú. Y me lo llego a creer de tal manera, nos lo llegamos a creer de tal manera, que ya no miramos y ya normalizamos. Y con unas palabras o con otras decimos, mira, en definitiva, ¿sabes? El que venga de atrás, que arree, decimos, ¿no? Búscate la vida. Entonces, esa cultura del descarte, es entender que es normal vivir en una selva, a mí me enfurece, Porque al final, la gente que está tirada al margen del camino, la gente ninguneada, la gente sin derechos, esas imágenes que uno ve y que puede poner 1000 rostros, ¿verdad? Es decir, las personas intentando saltar una valla, ¿verdad?, colgándose simplemente para poder comer todos los días, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿no? Las personas donde la salud mental o la pérdida de salud mental es uno de los muchos componentes que están ahí presentes, ¿no? Y que al resto nos parezca normal, nos parezca, bueno, pues el precio que hay que pagar, es daños colaterales, dirían los militares, ¿no? A mí esto me enfurece mucho. O es lo que hay. O es lo que hay. Y junto con eso, la otra cara de la misma moneda, que es una superficialidad tan grande, una pérdida de sentido tan grande, una ñoñería tan grande, que yo creo que lo uno enriquece lo otro y lo otro enriquece lo uno, ¿no? Y a mí me parece que es necesario, muy necesario, y eso es profundamente católico, ¿no? Pero perfectamente, porque es uno de los elementos fundantes que construyó la sociedad occidental, ¿no? Y es la necesidad de hablar en primera persona del plural. Es decir, ¿de dónde te has sacado que tú puedes estar y existir sin los otros? Sin los otros. Y mira, yendo a cosas mucho más superficiales, ¿no? Es que esa gente que está tirada al margen del camino podrías perfectamente ser tú. Simplemente si la carambola de la vida hace pa, y tú que estás a este lado, pasas a estar al otro. Y ya está. Y quienes estáis en Cáritas, por ejemplo, eso lo veis, y todavía en el contexto actual, con mucha más facilidad, ¿no? Ya los pobres no son los hijos de los pobres, y los nietos y los bisnietos y los tataranietos de los pobres, ¿no? También. Que también. Sí, es que existiendo y se claro, ¿no? Pero es que a eso hay que unir mucha gente que en un momento determinado la carambola hace pim, y se acaba la presente historia, ¿no? Ante esa realidad, el Evangelio está lleno de imágenes maravillosas de cómo se le conmueve las entrañas a Jesús. Pues, parábolas como el buen samaritano, el hijo pródigo, la vida de Naín. Ese conmover las entrañas, esa iglesia en salida, ¿no?, que también nos invita el Papa Francisco, pues se traduce pues en diferentes acciones y diferentes actos. Quería preguntaros qué muros debemos de tirar y qué puentes crear para de alguna forma pues contribuir a hacer una sociedad un poquito más justa y solidaria. ¿Desde la Iglesia? Sí. Claro, yo en la Iglesia veo el principal muro, aparte de lo que decía en lo personal, que es no retirar la mirada, que la Iglesia tampoco retire la mirada, que yo creo que en sentido amplio podemos decir que la Iglesia tiene bastante la mirada puesta en los descartados, ¿no? Pero hay una cosa en la que tenemos todavía que crecer mucho,
que es en tirar el muro de seguir mirándonos a nosotros mismos, que la preocupación sobre todo se vuelque en nosotros mismos. O sea, me refiero a pues esa insistencia que a mí me genera un poco de hartura, de la preocupación pues por somos pocos, dónde va la Iglesia de Occidente, que bueno, que es legítimo tener esa preocupación, pero es que habiendo otras preocupaciones tan importantes fuera de los muros de la Iglesia, pues a mí me parece que ese muro hay que saltarlo ya, o sea que hay que romper con esa preocupación tan autorreferencial y tan siempre pendientes de que lo nuestro siga igual que hasta ahora, ¿no? Pues si no es así, será de otra manera, pero no te preocupes tanto por cómo va a quedar tu casa y mira a ver qué pasa fuera de tu casa, ¿no? O sea, esa mirada al mundo me parece que es uno de los muros que hay que romper, que tiene que ver con esto de la Iglesia en salida, ¿no? Y los puentes tienen que ver también con lo mismo, es decir, yo creo que hay que superar un poco, y también hay muchos ejemplos de esto, no quiere decir que estemos en el nivel cero, pero trabajar mucho más por construir esos muros con otros que no tienen nada que ver con la Iglesia. Es decir, la situación o el nivel de dolor en el mundo es tan grande que no podemos plantearnos que solamente somos nosotros los que podemos tener ni una solución, ni somos los únicos que podemos estar al lado de quien sufre, ni muchísimo menos. Y la fraternidad va mucho más allá de lo que está dentro de los muros de la Iglesia. Y construir esos puentes con otros, aunque sean muy distintos a nosotros, es fundamental, si no lo tenemos muy difícil. Aparte que es que eso no habla para nada bien de ser como Jesús. O sea, yo creo que Jesús no se planteó en ningún momento, en la parábola del samaritano que decías antes, ¿no? Cuando le lleva al que está herido en el camino, se lo lleva al mesonero para colaborar con él, ¿no? El samaritano le lleva a este señor al mesonero, no le pregunta al mesonero primero, ¿en qué crees? ¿De qué iglesia eres? Mira, ¿eres ortodoxo tal? ¿Estás de acuerdo conmigo en todo? Porque si no, no te dejo aquí a la persona que he encontrado herida en el camino para que colabores conmigo. No. ¿Tú quieres hacer algo por este señor que está herido? ¿Quieres colaborar conmigo en ayudarle a sanar? Pues adelante. La cadena de compromiso. Sí, sin etiquetas, sin necesariamente tener que tener un uniforme, ¿no? Primero. Cliché, un uniforme, un prejuicio. Y aprender entre todos a integrar, ¿no? Yo creo que la Iglesia en general lo hacemos. Yo creo que sí. Pero bueno, si queremos mejorar, ¿no? Es decir, que es inseparable conocer a Jesús y anunciarle y buscar el sentido de las cosas y de la propia vida desde ahí, sin que el rostro de las personas que más lo necesitan, en lo material, en el sentido, en la soledad, en mil cosas, no aparezca inmediatamente. Evangelizar, dice la exhortación del Papa Evangelii Gaudium, evangelizar es hacer posible el reino de Dios. Y evangelizar es anunciar, es denunciar y es construir para quien más necesita de eso. Y yo creo que en general la Iglesia esto lo hacemos, ¿no? Yo creo que lo hacemos. Esta entrevista la estamos teniendo unos días después, unas semanas después casi de celebrar el tríodo de la Semana Santa, ¿no? Claro. Y decimos, bueno, ¿qué es la liturgia y qué es la Eucaristía? ¿No? Pues lo mismo que para otro de los evangelistas es el lavatorio de los pies. Es decir, son dos formas semejantes de decir lo mismo. Qué casualidad que el día de Cáritas, no hasta que Belén trabaja ahí, el día festivo de Cáritas por excelencia, el día de referencia de Cáritas, sea el día del Corpus, ¿no? Bueno, es que para cualquier otro es inseparable lo uno del otro, ¿no? Y poner ese empeño en lo uno y en lo otro. Y efectivamente haciéndolo con otros, con una visión mucho más creyente, mucho más... Yo creo que el Señor Jesús habita en nosotros y habita en todas las cosas y en todas las personas.
y somos nosotros los que tenemos que ponernos gafas. Esa mirada, ¿no?, que apuntaba. Claro, claro. ¿Con quién colaborar? Pues pon en el centro a la persona que lo necesita. Y cuando, mira, en definitiva, lo que se pregunta, basta que tú lo has citado, a el buen samaritano. Yo creo que lo que se pregunta él es ¿qué le puede pasar a este tío que está ahí en el borde del camino si yo me acerco? ¿Y qué le puede pasar si yo no me acerco? Y la pregunta que le lleva a decidir A o B, no las prisas que tiene el uno, lo importante que es lo que tiene que hacer el otro. Sí, coño, si de excusas estamos todos... prisas. Claro, las cosas importantes, ¿no? Que sí. La pregunta del otro es ¿qué le pasará a este si yo no me acerco? ¿Y qué le pasará si yo me acerco? Y ahí surge la creatividad y surge la colaboración y... Claro. Y luego bien habrá ocasión también, retomando lo que hablábamos antes, de poder compartir desde dónde lo haces tú esto y desde dónde lo hago yo, y ahí surge una chispa para empezar, de mucho respeto y para seguir de a dónde nos llevará lo nuestro, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. La última pregunta tiene que ver con la tercera lógica o la tercera clave, donde sí podemos leer la conciencia apostólica, que es la lógica de la visión. Es la prolongación de Jesucristo allí en estemos, ¿no?, en estos ámbitos de vida. Quería preguntaros cómo hacer relevante su persona a las personas que nos están escuchando, personas que quiero recordar que son personas inquietas, personas creyentes, personas que quieren dinamizar y avivar su dimensión apostólica de la fe. Estamos dando, creo que, claves muy interesantes a través de vuestro testimonio riquísimo, cómo pues hacer presente pues esa adhesión al proyecto maravilloso de Jesucristo, cómo hacer sentirse invitado a descubrir ese nuevo rostro de Dios, como lo presentó Jesús, en ese nuevo rostro de iglesia que también estamos invitados y que tenemos, por fortuna, a un magnífico Papa que nos invita continuamente pues a este nuevo rostro de iglesia. Bueno, un convencimiento personal, y yo creo que posiblemente compartido por quienes nos escuchan y quienes estamos hablando aquí hoy. Quien cambia de verdad las cosas, lo que cambia de verdad las cosas, es el encuentro personal con Jesús. Pregúntate quién es ese Señor. No lo que dijo, que eso seguramente lo sabemos, aunque solamente sea por haberlo, o lo que hizo, sino la pregunta es qué hay en el fondo del corazón de ese Señor. ¿Cuál es el alma de este Señor? Y este alma de este Señor, ¿qué tiene que ver conmigo? Un buen amigo nuestro dice que las cosas no son así porque Jesús las diga. Es que Jesús las dice porque son así. Entonces, ese encuentro personal, que puede tener muchas formas, que puede tener muchos rostros, que puede ser más en clave de oración, y a lo mejor hay un querer hacerlo y a lo mejor un no saber, y entonces el primer puesto es decir, bueno, pues ¿cómo se reza? ¿Sabes? Que yo no lo sé. Bueno, o a lo mejor es más en la clave del estudio, porque lo que me va es la cabeza, ¿no? Entonces conocer, leer, razonar, porque también el cerebro alaba a Dios, ¿verdad? Pues a lo mejor la clave va por aquí, o a lo mejor la clave va más por la línea del compromiso social o solidario, y entonces ¿qué me mueve en definitiva? ¿Y qué puedo encontrar en ti? ¿Y qué mueve a otros? O en el encuentro con otros, en el diálogo. Bueno, que cada uno busque el espacio, ¿no? Pero yo creo que ahí, es decir, que al final a donde uno tiene que converger es encontrarse. Y cuando uno descubre que ese encuentro, que el Señor Jesús, a ti y a mí, no solamente nos quiere con locura, sino que apoya su mano en tu hombro y te dice, yo quiero hacer esto contigo y a tu manera, no yo contigo, Jesús, y a la manera de Jesús, también, y por encima de todo, sino que Él también me mira a mí y me dice, quiero hacerlo contigo y a tu manera, con tu acento, con tu modo de hacer. Con tus limitaciones. Claro. Pues para adelante, para adelante. Yo creo que esa es la clave. La clave es el encuentro y todo lo demás viene después.
Y el encuentro con Jesús no solamente es con un Señor que tiene una manera particular de ver la vida y una manera particular de determinar qué está bien y qué está mal, eso es bastante secundario. Sino que en ese encuentro surge la complicidad de yo no solamente quiero estar contigo y quiero ser como tú, sino quiero sumarme a lo que tú quieres. Y lo que tú quieres, que en el fondo es eso que los cristianos llamamos el reino de Dios, entendido en todos los sentidos, pues es que yo creo que está tan en el corazón de las personas, tan en el ansia de lo que todos queremos. Por eso digo que las cosas no son así porque Jesús las diga, ¿no? Sino que Jesús las dice porque son así. Y a lo mejor lo que basta es encontrarle o poner el medio. Y el medio no deja de ser, a mí me cuesta buscar palabras para esto, ¿no? Pero el medio no deja de ser el vasito con el que tú vas a coger agua de la fuente. Y la fuente desborda el vaso. Y la fuente, pues busca el vaso. Y el vaso tiene que ser el tuyo. Y verás cómo el vaso se llena. Y luego buscas un vaso más grande y otro. Y vas diciendo a todo el mundo como al otro, no, coge más vasos y vete con más vasos, que el agua no se acaba, coño. Bueno, sí, en esa línea también, pero y yo igual lo he orientado por otra. A ver, yo estoy de acuerdo en que todo parte de ese encuentro personal, y es verdad, y yo creo que eso es lo que da sentido, ¿no? La pregunta de base es, ¿tú qué sentido tienes? ¿Tú por qué estás aquí? Creo que en la espiritualidad ignaciana es el principio y fundamento, ¿no? Lo que Ignacio propone. Y formular cada uno su principio y fundamento es muy interesante, ¿no? El caer en la cuenta de, bueno, yo es que he sido creada por algo en concreto. Vale, todos hemos sido creados, hemos sido soñados por Dios por algo, pero en concreto yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi principio y fundamento? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? ¿Para qué ha soñado Dios en mí como un ser totalmente diferente a todos los demás? Pues yo ahí sí que me vivo, y a veces que he intentado hacer ese ejercicio de formular mi principio y fundamento, pues la palabra que más me sale siempre es la de colaboradora. Ese sentido de ser, de que estoy aquí para ser colaboradora de ese sueño de Dios que es el reino, ¿no? Y cuando las veces que yo me hago consciente de eso, de que soy colaboradora, pues aparte de que eso le da sentido pleno a la vida, ¿no? A todo lo que eres, a lo que haces, pues también me hace ponerme en esa clave. Yo sí lo veo desde el otro lado, con Jesús, como Jesús, y con la clave de que esto tiene un buen final, porque si no a veces es muy fácil el desanimarse y el desesperanzarse, ¿no? Entonces, bueno, pues con esas tres premisas importantes: saber que voy acompañada, saber que no estoy sola, que esto es con él de la mano, si no, no tiene... Tengo que convencerme, y a veces pues tienes flashes de convencimiento auténtico de que eso es así, ¿no? El que tiene que ser como él, ¿vale? Sí que es como él quiere, como tú, pero es muy importante, para mí es muy importante el tener la referencia de que tiene que ser como él, porque si no, me es muy fácil el caer y me tengo que examinar mucho en eso, el buscar la autocomplacencia, la autorrealización. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir, tiene que ser como él. Claro. Eso es lo objetivo. Pero hacerlo tú como él, a tu modo, no un pastiche. Claro, bien. Pero ese como a mi modo se tiene que ir aproximando cada vez más a como él, porque si no, pues a eso me refiero, ¿no? El que Jesús no hizo las cosas de cualquier manera, ni creo que quiera el reino a toda costa, pase lo que pase y caiga quien caiga. Pero no pasa por encima de ti. No pasa por encima de ti. Claro, porque cuenta contigo. Eso es a lo que yo llamo a mi modo. Qué bueno. Así en casa todo el día. Y luego la esperanza que... Es maravilloso. No, y luego lo de la esperanza, que también yo a veces me lo tengo que recordar, porque cuando uno está en el día a día, y a veces bueno, pues da igual la brecha que sea, en la de la universidad, en la del trabajo, o en lo que sea, pues es que uno se tiene que recordar frecuentemente que esto va a tener un final feliz.
sea, que ya yo sobrino, ¿no? Que decía lo de que somos soldados vencidos de una causa invencible. Fernando Cardenal. Fernando Cardenal. Bueno, pues aunque seamos soldados vencidos, aunque muchos días pues digas hoy realmente he sido un soldado vencido, o en muchas causas pero el tener la plena seguridad de que la causa es invencible. Belén, Alfonso Belén, muchísimas gracias por esta entrevista, por todas las claves que nos habéis dado a todos los que nos están viendo a través de todas las redes sociales. Gracias por vuestro testimonio, sois un regalazo, de verdad. Damos gracias a Dios por vuestras vidas, por vuestro compromiso y por vuestra ilusión y vuestra pasión hablando de Jesús y de la fe. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias a ti, Francis, gracias a Parresía, gracias a la Universidad del Talento, a esta ocasión. Y gracias porque nos ha hecho pensar muchas cosas, ¿eh? Y que esto no lo habíamos compartido antes y ha sido un rato también de escucharnos. Muy bien. Sí, porque la vida estos días no ha sido fácil.